Buenas a todos, espero que estén teniendo un muy buen comienzo de semana ahí en la República Argentina. Los saludo desde Nueva Zelanda, desde Aotearoa, en la isla sur, precisamente desde Wanaka, Otago, región de los Highlanders, región de Ben Smith, región de Waisaki, Naolo, y de tantísimas otras leyendas como bueno, Aaron Smith, que han pasado por la franquicia azul y amarilla, los colores más lindos. Bueno, me sale el logostero de adentro, pero bueno, hice un poco para extendernos y hablar de lo que nos ha dejado el fin de semana, de lo que se va a venir a partir de este día sábado con un nuevo partido de los Pumas, la revancha frente a Inglaterra y también para hacer la previa de lo que va a ser el partido entre los Pumitas y Francia, 15:30 de la tarde, allí del día miércoles en Argentina, 6:30 de la mañana del jueves aquí en suelo maorí, en un partido que, bueno, la realidad es que el equipo argentino con varias modificaciones y bastante polémicas, como por ejemplo el ingreso de Ramón Fernández Miranda, uno de los jugadores más cuestionados de este proceso que encabeza justamente Nicolás Fernández Miranda. Eh, pero hay demasiada tela para cortar, gente, hay demasiada tela para cortar. Y antes de hablar de los Pumitas, que claramente es lo que se viene más inmediato, porque este partido va a ser el día miércoles y recién los Pumas van a jugar el día sábado a partir de las 4:40 frente a La Rosa en el Estadio Bicentenario de San Juan, en lo que será el desquite luego de la caída por 35-12 en La Plata del sábado anterior. Con respecto al equipo argentino, algunas cosas que me gustaría ahondar es principalmente en la conformación del equipo. Bueno, ya se sabe que va a estar Jerónimo Prisantelli, que la realidad es que ha tenido una muy buena temporada con Sebre en la URC de Italia, en lo que antes era conocida como la Liga Celta, previo a la incorporación de las franquicias sudafricanas. En primer lugar, obviamente, con Chitas y con Kings, luego sí, ya con los mejores equipos como Stormers, Bulls, Sharks y Lions. Pero bueno, va a estar Jerónimo Prisantelli. Y la pregunta es, ¿quién va a ser el 10 de los Pumas? Creo que es una de las preguntas principales que debemos hacernos de cara a lo que va a ser justamente este segundo compromiso frente a los dirigidos por Steve Borwick, quienes claramente fueron superiores sin pelota durante el primer tiempo y con pelota durante el complemento en la cancha de Estudiantes de La Plata, allí en suelo Pincharrata. ¿Será Jerónimo Prisantelli en lo que sería su debut con la camiseta de los Pumas? ¿Le darán nuevamente la oportunidad a Santiago Carreras, que ya ha tenido enormes e innumerables situaciones para demostrar como número 10, nunca lo ha podido hacer, más allá de algún veranito en el cual ha demostrado, porque la realidad es que Santiago Carreras es un jugador de enormes cualidades rugbyísticas. Creo que eso no está en tela de discusión, y acá esto no quiero hacer una crítica al jugador en sí, sino a los entrenadores, quienes son los que ponen los que deciden poner el bidet en la cocina, cuando sabemos que el bidet va en el baño, el horno va en la cocina, eh, qué sé yo, a ver, bueno, podemos poner un montón de ejemplos que claramente no vienen al caso, pero esto es para explicar que Santiago Carreras es fullback o win y no es número 10. En caso de que no sea Santiago Carreras ni Jerónimo Prisantelli, el otro que podría llevar el dorsal número 10 el próximo día sábado en suelo cuyano es Nicolás Roger, este jugador que saltó al estrellato a nivel local luego de lo que fue su primera actuación con Tarucas en este Super Rank Américas, un equipo tucumano que se quedó en las puertas de clasificar a la semifinal. De hecho, pelearon hasta lo último con Segnam. Finalmente fue el conjunto chileno el que acabó llegando a dicha instancia. Perdió frente a Peñarol y ya sabemos cómo terminó la historia. El conjunto carbonero de Uruguay se consagró campeón tras vencer a Dogos en la final. Así que bueno, entre Roger, Prisantelli y Santiago Carreras estará el número 10 de los Pumas. Creo que esto es lo principal que tenemos para hablar, al igual que quién va a llevar la camiseta número 9 del seleccionado albiceleste frente a Inglaterra. ¿Será Gonzalo Bertranú? ¿Será Simón Benítez Cruz? A ver, gente, la realidad es que Gonzalo Bertranú ya ha demostrado no solamente
en lo que fue el primer test de esta ventana de julio, sino en los últimos 3/4 años, que no está para ser el 9 de los Pumas. Es cierto que Gonzalo García parece haberse adueñado definitivamente, por lo menos a corto y mediano plazo, de la titularidad, pero al no estar Gonzalo García, después de haber tenido un año bastante congestionado entre lesiones y titularidades, con Sebre y también, bueno, el partido frente a los British and Irish Lions, en el cual fue una de las grandes figuras de los Pumas, me parece que estuvo bien darle este merecido descanso. Así que está Gonzalo Bertranú, en este caso como un segundo medio scrum, pero quedó clarísimo el último día sábado que la distancia entre Bertranú y Gonzalo García es cada vez más grande en favor del jugador tucumano, del ex natación y gimnasia, del ex jugador de los Pumitas. Y me parece que en este momento también Simón Benítez Cruz parece ser más que el jugador formado en los Tordos en Mendoza, ¿no? Ahí me queda esa sensación de que Benítez Cruz, más allá de estar jugando en el Super Rugby Américas, no tiene nada que envidiarle a este Bertranú. Obviamente, si lo comparamos con el Bertranú del 2018, el que jugó en Mendoza frente a los Springboks en aquella gran victoria por 32-17, si no me falla la memoria, con un doblete de Bautista Elgui. Claramente Gonzalo Bertranú en esa época era merecido portador de la camiseta número 9, más allá de competir con Tomás Cubelli. Pero este Gonzalo Bertranú, que juega en RFC Los Ángeles de la Major League Rugby de los Estados Unidos, creo que está a la par o incluso por debajo de Simón Benítez Cruz. Así que bueno, me parece que es una buena oportunidad para jugador de Tarucas de comenzar con la número 9 y creo yo acompañar a Nicolás Roger. Si me preguntan a mí, yo le daría la posibilidad a la pareja de medios de Tarucas de jugar este segundo compromiso frente a Inglaterra, teniendo en cuenta que la pareja compuesta por Bertranú y por Carreras no ha estado para nada a la altura de las circunstancias en el primer test. Y pensando que el Rugby Championship es claramente el gran desafío de este 2025, no me parece mal darle la posibilidad a dos jugadores que, si bien tal vez no tienen experiencia a nivel internacional, sí tienen muchos partidos jugando juntos y que es un desafío espectacular para ellos enfrentar a George Ford, enfrentar a Mitchell. La realidad es que creo que es una posibilidad muy buena para los dos jugadores del equipo de naranja. El resto de los titulares, la realidad es que, bueno, eso lo vamos a saber con los entrenamientos. Seguramente en el día de hoy, día martes en Argentina, tendremos un 15 tentativo. Esto lo estoy grabando a las 3:17 de la mañana de Nueva Zelanda. Ya del día miércoles en Argentina tendría que chequear, pero son las 11 de la mañana, si no me falla la memoria. 11, deben ser las 11 de la mañana, así que todavía no está el equipo, gente. Esto se va a subir a la noche del martes, así que si ya lo saben pueden dejarlo en los comentarios, pueden suscribirse, dejar su me gusta, activar la campanita y todo lo que saben que les pido siempre para mejorar el algoritmo. Pero bueno, habrá que ver cómo se conforma la primera línea. La realidad es que Maiko Vivas tuvo una muy mala actuación, al igual que ya lo había hecho en la victoria frente a los British and Irish. Recordemos la primera de la historia de la Argentina frente al combinado británico-irlandés, y en un partido en el cual la realidad es que jugaron casi todos bien, menos él. No se lo vio para nada cómodo en el scrum, flojo con posesión, al igual que en este último sábado en la ciudad de las Diagonales. Endeble en el fijo, mal en la recepción de las pelotas en ataque, en defensa. La realidad es que, bueno, Maiko Vivas para mí es uno de los mejores defensores que tiene la Argentina, pero no se puede vivir de eso, gente. Lamentablemente, en el puesto de pilar vos tenés que tener un fijo por lo menos aceptable, como en el caso de Tomás Gallo. Tomás Gallo tiene un fijo aceptable y eso es un jugador bastante jovencito, pero en el suelto marca enormes diferencias. Tal vez es el mejor pilar del mundo en el suelto, junto a Tanila Tupou, un Tanila Tupou que, bueno, ha tenido muchas lesiones en el último tiempo, perdón, pero Gallo claramente tiene su fuerte ahí. Y la realidad es que Vivas, sí, es la defensa, pero tampoco es que voy a, qué enorme defensor, qué enorme defensor que es Maiko Vivas, tampoco que sea Hamish Watson en esa faceta. Después, en la segunda línea, la realidad es que no encuentro demasiadas objeciones. Pedro Rubiolo sabemos que es un jugador que te recontra rinde y veremos quién lo acompaña, ¿no?
en esta ocasión a Pere Rubiolo. A ver, ¿hay opciones? Sí, hay opciones. Pero al no estar Efraín Elías, bueno, se suma Guido Petti. Yo imagino que Guido Petti, la verdad es que pica en punta para estar allí. En la tercera línea, tampoco creo que haya demasiadas dudas. Imagino que van a arrancar los que empezaron en la cancha de Estudiantes, es decir, Juan Martín González, Pablo Matera y Facundo Isa. Un Juan Martín González que, como de costumbre, estuvo muy bien, tal vez uno de los 3 mejores jugadores argentinos en una muy pobre actuación allí. Bueno, Pablo Matera, que a mí me gustó el partido de Pablo Matera, más allá de que saben lo que pienso de este Pablo Matera, no es el del 2019, no es el del 2015, está muy lejos de aquella versión, pero bueno, es un Pablo Matera que por lo menos en el último partido se lo vio bastante funcional, no así en los últimos años. Y Facundo Isa para mí fue una de las grandes decepciones de la última jornada. No me gustó para nada el partido del santiagueño, y eso que saben que es un jugador al cual banco muchísimo y que me encanta desde su comienzo, allá por el año 2013, en lo que fue su presentación en la victoria frente a Francia en la ventana de noviembre, allí en Saint-Denis. La realidad es que Facundo lo ha hecho siempre de muy buena manera, tanto en los Pumas como en Jaguares y también en Toulon. Pero bueno, habrá que darle otros 80 minutos y que él logre sacar a relucir su mejor versión y todo su repertorio que ya nos tiene acostumbrados. Los medios, ya lo dije, para mí deberían ser Simón Benítez Cruz junto a Nicolás Roger. La pareja de centros, Justo Picardo, fue para mí el mejor jugador de los Pumas en la cancha de Estudiantes. Y el número 13, la realidad es que, a ver, no hay un número 13 que asome, porque Lucio Cinti es un jugador que ya saben lo que pienso de él. Nunca está a la altura de lo que uno le pide a Lucio Cinti, porque es cierto que, a ver, no es un jugador limitado, que bueno, está bien, hace lo que puede. No, Lucio Cinti en Saracens es una super bestia, un super jugador, recontra importante en el esquema de uno de los mejores clubes de Europa. Eso no hay que minimizarlo. Pero la realidad es que Lucio Cinti en los Pumas, ¿cuántos partidos importantes ha jugado? ¿Cuántas actuaciones descollantes ha tenido? Creo que muy poca gente, muy pocas. A mí, de hecho, en este momento no se me viene ninguna a la cabeza. Hay gente que dice que cuando está con Santiago Chocobares como compañero suele hacerlo de buena forma. Yo la realidad es que no lo veo así. De hecho, estoy barajando en mi cabeza alternativas, como poner a Jerónimo de la Fuente con Chocobares, o por qué no, para mí la ideal sería tener a Chocobares de 12 y a Malía de 13 en los partidos cuando las papas quemen frente a los All Blacks, frente a los Springboks, en la ventana de noviembre cuando nos toque ir a Europa a jugar frente a los equipos A, tanto de Inglaterra como de Gales, que viene de capa caída, y de Escocia, que es un equipo que suele tener muy buenos partidos, pero que a veces también flaquea. Después los tres del fondo, a ver, Rodrigo Gró, por protocolo de conmoción, perdón, no va a formar parte de la nómina que va a enfrentar Inglaterra en San Juan. Se abren varias posibilidades. ¿Quién podría reemplazarlo? La realidad es que no lo sé, porque esto habrá que esperar el entrenamiento. Yo creo que uno de los nombres podría llegar a ser Ignacio Kiki Mendy. Un Ignacio Mendy que desde que le marcó 3 tries a Uruguay en la ventana de julio del año pasado en el campus de Maldonado, no ha vuelto a tener minutos con la camiseta de los Pumas, y que me parece que este es el partido perfecto para que lo haga. No encuentro otra forma de que pueda mostrar a los entrenadores de qué está hecho. Ya sabemos que Benetton Treviso lo ha hecho de buena forma, y que los Pumas en ese partido frente a Uruguay ha rendido de muy buena manera. Después, a ver, podría si no llegar a ser Matías Moroni, quien para mí suele ser mejor como segundo centro, pero que como win no desentona. Es un jugador que siempre te rinde 6 o 7 puntos. Así que yo creo que, bueno, ante la ausencia de Isgro, se abren dos opciones: Ignacio Mendy o Matías Moroni. Y en el fondo de la cancha, no sé qué es lo que puede llegar a pasar. A mí me gustó mucho el partido de Benjamín Elizalde, que fue la gran figura del equipo de los Pumitas, junto al capitán Efraín Elías el año pasado, bajo la órbita de Álvaro Galindo, en aquel gran equipo que no se metió en semifinales por esas cuestiones básicamente de calendario, porque les tocó un grupo muy difícil, y más allá de eso lo hicieron de muy buena forma, por una cuestión de
en realidad de puntos bonus no lograron meterse entre los 4 mejores del torneo, teniendo en cuenta que a las semifinales del Mundial M20 se clasifican los 3 ganadores de los grupos y el mejor segundo. Y con respecto, gente, a los otros partidos, antes de pasar a los Pumitas, la realidad es que no pude ver nada, o sea, solamente vi los highlights y obviamente con el celu pude seguir lo que iba aconteciendo en Twitter y cosas así, pero al estar, fue mi primer fin de semana de trabajo y estuve muy atareado con eso y solamente me pude abocar a ver los Pumas y bueno, después algo de los British Lions. Y del resto todo lo que sé lo toqué de oído o lo leí o lo vi por highlights. La victoria de Nueva Zelanda frente a Francia, por lo que pude conversar con personas acá en Wanaka y lo que pude leer, lo que pude ver, no convenció para nada el equipo de Razor Robertson. Y a mí no me sorprende teniendo en cuenta que la realidad es que los All Blacks ya en el último tiempo no son ese equipo tan poderoso que lo solían hacer, fundamentalmente con Graham Henry y con Steve Hansen. La realidad es que creo que después del Mundial 2019 se terminó una era del rugby neozelandés, que yo ya lo vengo anticipando hace varios años, diciendo en innumerables ocasiones que Nueva Zelanda no produce primeras líneas de élite. De hecho, lo pueden ver al día de hoy. No produce tampoco segundas líneas, que es algo bastante llamativo. Bueno, de hecho, debutó Fabian Holland, un Fabian Holland que, como lo dice su apellido, es de los Países Bajos, es de Netherlands, o de Holland, como quieran decirle. Debutó Duplessis Kirifi, un jugador que a mí me fascina y que se lo merecía. También hizo lo mismo Christian Dio Wiley. Oli Norris, acá es donde ya empezamos a flaquear un poco. Oli Norris, un jugador del montón, del montón, que bueno, ante esta crisis de primeras líneas en Nueva Zelanda, le tocó hacer su presentación con la indumentaria del helecho de plata. Y una Francia que empieza a demostrar que más allá de que llegue a suelo neozelandés con un plantel B/C, mantiene una idea de juego. Y eso es importantísimo porque, bueno, no estuvieron Antoine Dupont, no estuvo Thibaut Flamand, tampoco dijo presente Tomás Ramos. Todas las caras importantes que a uno se le pueden llegar a ocurrir de Francia no han estado en este partido, gente. De hecho, bueno, Francia también tuvo varios debutantes. Entre ellos están Georgie Beria, Tyler DeWitt, Paul Mallet, Regis Montagne, Joris Segon, Tom Spring y Jacobus Van Tonder, jugador de origen sudafricano. Hicieron su debut internacionales. Un montón de jugadores nuevos que, bueno, les va bastante bien en el top 14. Pero la realidad es que Francia no tiene un plantel que uno pueda llegar a pensar que le puede hacer frente a este equipo de los All Blacks, que estuvo totalmente completo, porque Nueva Zelanda formó con Ethan de Groot, Cody Taylor, Fletcher Newell, Scott Barrett, su capitán, Fabian Holland, Tupou Bai, Ardi Sabea y Christian Leo Wiley, la pareja de medios Cam Royal y Bowden Barrett, la pareja de centros Jordi Barrett y Billy Proctor, y los tres del fondo Rico Ioane, Sebu Rees y Will Jordan. Nada, gente, totalmente, como dirían acá, disappointing performance. La verdad que fue una actuación bastante decepcionante de los hombres de negro frente a su gente en un estadio que estaba abarrotado en Dunedin. De hecho, tengo amigos que concurrieron a ver el partido. Y Nueva Zelanda no dio la talla, por lo que leí, insisto, no puedo mentirles porque no vi el partido entero. Nueva Zelanda no en ningún momento demostró ese poderío y esa diferencia de jerarquía que existe entre ambos planteles. Con respecto a la victoria de Sudáfrica frente a Italia, 42-24, bueno, unos hispanos que liquearon el partido con un plantel también bastante regulero, no es que estuvieron todos los mejores jugadores del actual bicampeón del mundo. Recordemos que además de haber sido campeones en el 95 y en el 2007, Sudáfrica viene hilvanando 2 Copas del Mundo seguidas, en Japón 2019 y en Francia 2023, con Rassi Erasmus ya sea como entrenador principal
o como asistente de Jax Ninaber en el 2023. Lo dicho, liquidaron el partido rápido y sobre el final terminaron regulando. Para destacar por el lado de los dirigidos por Gonzalo Quesada, el debut de Pablo Dinchev, el jugador surgido de los Pumitas, argentino, quien además hizo su presentación con un try, así que me pone muy contento por él. Un jugador que la verdad es que yo pensé que en algún momento iba a dar el paso a los Pumas. Un caso mío parecido también al de Juan Ignacio Brex, nuevo jugador del Toulon, pero eso será para otro video si es que me toca hablar del tema. Un Pablo Vinchef que lo digo, yo pensé que iba a tener su posibilidad como hooker en los Pumas, teniendo en cuenta que tampoco que la Argentina tenga un tercer número 2 consagrado. Sabemos que está Julián Montoya y que detrás de él está Ignacio Coco Ruiz y antes está Agustín Crevi. Pero después tenés varias opciones. Podés poner a Boris Wenger, que también puede ser pilar izquierdo. Lo tenés a Bautista Bernasconi, quien hizo su presentación frente a los Lions y oficialmente su primer cap lo sumó el pasado fin de semana al ingresar sobre el final frente a Inglaterra. Y después no tenés tantas opciones de número 2. Recuerdo que en su momento en la Argentina 15 estaba Axel Zapata, el jugador formado en la Sociedad Italiana de Tiro al Secno, allí en el Palomar, y nunca dio el paso a los Pumas. Así que yo esperaba que, la realidad es que Pablo Vinchev pensé que podía tener posibilidades de jugar. Bueno, nunca se le dio. Lamentablemente nunca se le dio, se fue a Italia, le fue bien y ahora hizo su presentación con la Nazionale, con la Surri. Después, bueno, gran victoria de Argentina 15 frente a Brasil, 45-17, no mucho para decir. Bien, los muchachos albicelestes marcando diferencias con Juan Grayson Rebol. Este sí es un hooker que tengo ganas de ver. Les diría que al corto plazo, a mí algo que me gusta de Grayson Rebol, jugador de Dogos, es que tiene un poder de try impresionante. Es un jugador que ya se lo vio, bueno, los Pumitas el año pasado con Álvaro Galindo, marcando muchos tries y siendo una de las principales cartas, tanto ofensivas como defensivas, del principal representativo que tiene la Unión Argentina de Rugby en sus categorías formativas. Chile en el Estadio Nacional de Santiago, allí en el Julio Martínez Prados, le ganó 40-16 a Rumania en una victoria importantísima, porque fue la primera de su historia frente a los Oaks, el conjunto europeo, y además se metió por primera vez en su historia en el top 20 del ranking de World Rugby. Esto es fundamental para las aspiraciones de los Cóndores de cara a lo que va a ser la Copa del Mundo de Australia 2027. Además, bueno, Irlanda le ganó 34-5 a Georgia. La realidad es que creo que estos son los partidos que más me ha decepcionado el fin de semana, porque Irlanda jugó con un equipo C/D y Georgia jugó con todos sus titulares de local en Tbilisi, en una nación que respira rugby, porque así como, bueno, entiendo que en este momento Georgia sea muy conocido por Villa Braskelia, el jugador del PSG. La realidad es que Georgia es un país de rugby, por Mamuka Borgodze, por Mera Vilkashvili, por David Ninashvili en este momento, por Otari Gerhardse, y por un montón, bueno, de jugadores que han brillado en el top 14. Recuerdo muchos jugadores con Montpellier y con Clermont fundamentalmente, y con Stade Francés, algunos también en Toulouse, otros en Toulon. Pero sí, Georgia es un país de rugby que respira ovalada y no estuvo a la altura de las circunstancias frente a un equipo C/D de Irlanda, en el cual yo pensé que la diferencia iba a ser de apenas 3 o 4 puntos, e incluso que Georgia podía hasta ganar por 10 o 15 puntos este partido con su gente, teniendo en cuenta que es un público muy ruidoso. Y con respecto, sí, ahora a los Pumitas, nos metemos de lleno en lo que es la previa en este partido frente a Francia, en un cotejo que a mí me sorprende la formación que ponen, porque la realidad es que si la Argentina suma bonus defensivo, ya sea marcando 4 tries o perdiendo por 7 o menos puntos, está prácticamente clasificado a las semifinales por haberle ganado con puntos bonus tanto a Gales como a España. El equipo argentino, el conjunto que dirige Nicolás Fernández Miranda, irá del 1 al 15, y bueno, hago los sustitutos como figura en pantalla: Diego Correa, Tadeo Ledesma Arocena y Tomás Rapetti en la primera línea. Tomás Rapetti, nuevo jugador del Toulouse. Tomás Duclos y Alejandro Barrios en la segunda línea. En la tercera, Franco Benítez junto a Pampa Storey y Santiago Neira. En la tercera línea, en la pareja de medios, Fabricio Grifo. Y acá una de las grandes dudas de la formación: Ramón Fernández Miranda, un jugador que a mí no me ha gustado nada en este mundial.
ni tampoco en el Rugby Championship 2020. Ojalá que le vaya bien, porque todos queremos que los Pumitas ganen. En la pareja de centros, los de siempre, el capitán Felipe Ledesma junto a Pedro Col, y los tres del fondo serán Bautista Lescano, el jugador con la melenita, Timoteo Silva, de muy buenas condiciones, y Pascal Cerillosa, quien tiene una patada larga bastante interesante. Entre los relevos, Jerónimo Taño, Nicanor Rins, Gael Galván, nuevo jugador de La Rochelle, se va a compartir plantel con Joel Esclavi, así que bueno, va a ser una gran oportunidad de crecer en un club que tiene muy buenas primeras líneas. Álvaro García y Andolino, Tomás Dande, Valentino Ricciardo con la 21. Me sorprende, bueno, la ausencia de Agustín García Campos. La realidad es que desconozco el motivo, no me pude fijar por cuál es la razón. Matías Cordero con la 22 y Aquiles Vieira, quien viene siendo titular en el último tiempo con el dorsal número 23, ese famoso utility player. Por el lado de los galos, atención porque hay varios jugadores del top 14. En la primera línea, Eduard Enchoque, el hooker Liam McRae, el jugador del Lyon, Mohamed Meherbi, el pilar derecho, con el número 3, la segunda línea, Bartolomé Sanson con la 4, y con la 5 el jugador de La Rochelle, Charles Kanté Samba. En la tercera línea, Baptiste Brits, Antoine Delancey, el número 7 y capitán, Elijah Ibsayen, el número 8, el octavo. Ya por el lado de los Bucks, Simon Darok junto a Luca Queletaona en la pareja de medios. La pareja de centros, Calvin Gorges y Robin Tacola, el jugador de Vans, y los tres del fondo, Tom Levesque, Nolan Dongui y John Echegaray. Por el lado de los suplentes, Quentin Alguey, Lorenzo Boya Gallardo, otro jugador del top 14, Lenny Alifanetti, Corentin Mesú, también jugador de la primera división de Francia, Mathis Barret, Baptiste Tilolels, la verdad que no sé cómo se pronuncia, Diego Schurt y Fabien Brau-Boirier, un jugador que se desempeña como centro y que por lo general suele ser titular. En este caso va a arrancar desde el banco. Mi predicción para este partido, gente, es que va a ganar Francia por un margen de entre 21 y 28 puntos. De hecho, yo creo que la Argentina se va a quedar afuera, que la realidad es lo que merece la Argentina. Si hablamos de justicia poética, sería que Argentina se quede fuera de semifinales, porque es un plantel que no ha hecho las cosas de buena manera, fundamentalmente por el lado de los entrenadores, con designaciones bastante polémicas, y teniendo en cuenta que el equipo de Álvaro Galindo, que jugaba muy bien, que se esforzaba muchísimo dentro de la cancha, tuvo la mala suerte de caer en un grupo muy difícil el año pasado, que tenía a Inglaterra como principal protagonista. Y que más allá de eso, el equipo compitió tanto en el Championship del 2024 como en el Mundial y se quedó afuera de las semifinales, y me parecería totalmente injusto, más allá de que todos queremos que estén en semifinales, que este equipo, que la realidad es que es bastante mediocre, logre meterse entre los 4 mejores. Así que sí, gente, va a ganar Francia en un margen de 21 o 28 puntos. Ojalá me equivoque y que la Argentina o consiga el punto bueno defensivo, o por qué no, logre ganarle al Leblé y se meta como ganador del grupo en las semifinales de un torneo que, a mi modo de ver las cosas, tiene como gran candidato al conjunto de los Baby Box, teniendo en cuenta que Inglaterra perdió frente a ellos en la segunda fecha, y me parece que ante un Nueva Zelanda que está bastante dubitativo, que le ganó sin demasiado margen tanto a Georgia como a Italia, me parece que no es el máximo favorito. Una Irlanda que, bueno, ya perdió frente a Italia el conjunto local, y después no hay tanto más. Podría llegar a ser Francia, pero Francia sufrió para ganar la Gales, el mismo equipo en el cual los Pumitas lograron vencer de manera agónica en la primera fecha. Y creo que Sudáfrica es el único equipo que viene jugando unánimemente bien, y creo que para la gran mayoría es el gran favorito para quedarse con la corona, más allá de haber tenido un 2024 pésimo a nivel juvenil. Así que bueno, gente, hablé de los Pumas, hablé de lo que pasó el fin de semana con los All Blacks, con los Springboks. Jugó Chile, no jugó Uruguay. Uruguay va a estar haciendo su presentación este fin de semana. Será frente a Rumania. Luego, recordemos, el sábado 19 enfrentará a los Pumas en el estadio Padre Ernesto Martirena de Salta. También habrá actividad para la selección española este fin de semana frente a los Estados Unidos en Charlotte.
Portugal va a enfrentar a Irlanda en el Estadio Nacional de Lisboa, partido muy interesante para ver qué pueden hacer los Lobos, el equipo de Manuel Carlos Pinto, el equipo de Rafael Storti, de Joao Granate, de Nicolás Martins, de Mike Padger, el jugador de Perpignan, y bueno, de tantísimos otros jugadores, Jerónimo Portela, que ahora me viene a la mente. Y bueno, y fundamentalmente también para hablar de lo que va a ser el partido frente a Inglaterra. Hablando de ese partido entre los Pumas e Inglaterra, que insisto, se va a jugar el sábado a partir de las 4:40 de la tarde, allí en el Estadio San Juan del Bicentenario, y con el arbitraje de francés Luc Ramos, las formaciones van a estar el jueves por la mañana, es decir, faltando 2 días, voy a estar publicando mi video con las formaciones tanto de la Argentina como de Inglaterra, y obviamente también con lo que va a ser mi predicción para este test, que espero de corazón que tenga como ganador a la Argentina, pero eso también va a depender mucho de la pareja de medios que juegue. Si vuelve a ser Bertranú, Santiago Carreras, perdón gente, no creo que la Argentina salga airoso en este desquite. Si ponen a Benítez Cruz con un 10, ya sea Prisantelli, ya sea Santiago Carreras, ya sea no sé, a ver, se me perdió el último jugador. Bueno, Nicolás Roger, la realidad es que la Argentina sí podría salir el ganador una vez consumados los 80 minutos. Así que bueno, gente, lo que les pido siempre, activen la campanita, dejen su me gusta, su comentario, suscríbanse si no lo están a mi canal. Y nos reencontramos la próxima con un nuevo video. Los saluda Santi desde Nueva Zelanda y les mando un gran abrazo desde Aotearoa hasta la República Argentina o hasta donde estén en el lobo terráqueo. Un gran abrazo, un beso, vamos los Pumas, vamos Boquita y aguanta rugby.